¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Miren, en esta ocasión les tengo este cuerpo base. Espero que se animen a realizarlo, amigas, que echen a volar su imaginación y su creatividad y para que realicen todo tipo de proyectos con este cuerpo base. Ya hemos hecho varias cosas con él. Ahorita se las voy a presentar algunos ejemplos de lo que hemos hecho para que vean que, pues, como siempre yo les digo, el cielo es el límite cuando se trata de echar a volar nuestra imaginación y creatividad. Así es que anímense a realizarlo, amigas. El cuerpo base mide aproximadamente 24 centímetros. 24 centímetros. Y bueno, ya el proyecto terminado, depende de lo que vayan a hacer, puede llegar a medir más. Miren, con este cuerpo base hicimos a la bella Verónica. Miren, ¿y a poco no quedó hermosa nuestra Verónica? Vean, este fue uno de los proyectos que hicimos con ese cuerpo base, este Kakashi, que quedó fabuloso, aunque no lo crean, ya está medio despeinadito mi Kakashi. También lo hicimos con ese cuerpo base, amigas, exactamente con el mismo. Y como ven, ha tenido mucha aceptación. Otro proyecto que realizamos con ese mismo cuerpo base fue a la bellísima Nezuko. No se imaginan cuánto ha gustado Nezuko. Ha tenido mucho éxito. Queda hermosísima y aunque no lo crean, fue realizada con el mismo cuerpo base. Es por eso que les digo que solo se trata de echar a andar la imaginación. Hicimos a Claudia. Miren qué bonita quedó Claudita. No sé dónde dejó su bolsita mi Clau. Muy bien, también realizamos a este Tanjiro, vean. Es el mismo cuerpo base, amigas. Para que vean, les muestro todos estos ejemplos para que vean con un mismo cuerpo base todo lo que podemos lograr. Estamos realizando ahorita en el canal de Betty Mágica Crochet esta hermosísima Miku, Hatsune Miku. Muy bien, pues solo son unos ejemplos de lo que podemos lograr con nuestra imaginación. Como siempre les pido por favor que se suscriban, den like y activen la campanita de notificaciones, que me manden todos sus comentarios. Estoy muy feliz de recibirlos, siempre respondo sus comentarios y les pido que compartan, ayúdenme con eso, compartan el canal con todo el mundo. Vayan también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Vamos a estar en un contacto más directo si van a formar parte de esa comunidad y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Ya pronto voy a sacar un nuevo especial en el que podrán ver sus trabajos que son realmente muy bellos. Las felicito a todas. Vamos a comenzar con el tutorial. Miren, vamos a comenzar haciendo los bracitos. Vamos a hacer un anillo mágico. Ya sabemos hacer el anillo mágico. Con la hebra de color carne vamos a envolver nuestro dedo. Es el dedo índice. Lo envolvemos de esta manera, formando una especie de cruz. Sostenemos con el dedo medio y después con el dedo meñique. Con esos dos dedos vamos a hacer presión. Aquí tenemos la cruz que les había dicho. Introducimos el crochet por debajo, no debe de quedar apretado, jalan la hebra y aquí vamos a hacer una cadenita. Esta es la manera en que vamos a hacer el anillo mágico. Muy bien, ahora vamos a sostener el anillo mágico con estos dos dedos, pulgar e índice, y vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos bajos. Aquí va uno. Introducen la hebra en medio del anillo mágico, enganchan la hebra, sacan de nuevo y van a tejer estos dos juntos. Este es el punto bajo. Aquí ya llevo 2, 3, 4 y 5.
6. Aquí necesitamos 6. Una vez que tenemos esos 6 puntos, vamos a cerrar perfectamente el anillo mágico. Se forma una especie de circulito y vamos ahora en la vuelta número 2 a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí voy a hacer el primer punto. Muy bien. Siempre voy a hacer aquí el segundo punto. En el mismo punto voy a hacer 2. Ese sería un aumento. Marquen su primer punto y van a realizar lo mismo alrededor de toda la vuelta y al final tendrán 12 puntos bajos. Muy bien, de las vueltas 3 a las 5 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Aquí es como vamos avanzando, perdón, así es como vamos avanzando. En la vuelta 6 haremos un punto bajo. Marcamos, siempre deben de marcar su primer punto. Y vamos a hacer una disminución. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, enganchamos hebra, sacamos y tejemos los dos juntos. Vamos a hacer lo mismo durante toda la vuelta, terminando con 8 puntos. Muy bien, de las vueltas 7 a la 20 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos. Miren, así es como habrá quedado el bracito. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar un limpiapipas y lo vamos a medir. De esta forma, cuando tengan la medida, doblan a la mitad. Miren, aquí ya quedó. Vamos a cortar el sobrantito que tenemos. Vean. Y ahora vamos con este limpiapipas a rellenar el bracito. Miren, ahí quedó el bracito relleno. Y vamos a poder lograr el movimiento de brazo que nosotros decidamos. Vean. Aparte de que queda relleno y nos ayuda a que tenga articulación el bracito. Vamos a hacer otro brazo exactamente igual y los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante, amigas. Vamos a continuar ahora realizando el cuerpo. Bueno, vamos a comenzar primero con la cabeza, ¿les parece? Les voy a decir paso a paso cómo vamos a realizar la cabeza. En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 11, 9 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 66 puntos. Y de las vueltas 12 a la 20, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 66 puntos. Vamos a comenzar ahora con las disminuciones. Miren, aquí yo ya las hice, así es como quedó la cabecita. Ya le coloqué los ojos. En un momento les digo cómo lo van a hacer. Vuelta 21,
9 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 22, 8 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 23, 7 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 24, 6 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 25, 5 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 26, 4 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 27, 3 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 28, 2 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y en la vuelta 29 vamos a hacer 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Pueden ir pausando el video tantas veces como lo necesiten, amigas. Miren, van a ir rellenando. Bueno, no, primero vamos a colocar los ojitos. Antes de rellenar colocamos los ojitos. Obviamente tienen que esperarse usted, no deben esperar al final. Debe de quedar acá abajo un hueco suficiente para que sus manitas puedan entrar y colocar los ojitos sin que les cueste ningún trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a medir la cabecita de nuestro cuerpo base, de su cuerpo base que estén realizando. Van a comenzar a contar desde el anillo mágico. Aquí arriba tenemos el anillo mágico y van a comenzar a contar. Esta sería la primera vuelta y así van a empezar a contar 1, 2, 3 hasta llegar a la vuelta número 17. Van a colocar los ojitos entre las vueltas 17 y 18 aquí y con una separación de 10 puntos. Muy bien, amigas, ahorita acomodo ese ojito que se le ve que se le está cayendo. Muy bien, repito, entre las vueltas 17 y 18 con una separación de 10 puntos. Así es como van a quedar colocados los ojitos. Muy bien, amigas, ahora sí, conforme vayan avanzando, van rellenando muy bien la cabecita. Seguimos. Muy bien, vamos a comenzar a hacer el cuerpo. Vuelta número 1, haremos un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta número 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Muy bien, es así como voy ahorita, como lo que están viendo en la imagen. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos. Y vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Así es como nos va quedando, amigas. En la vuelta número 5 vamos a trabajar en bucle trasero. Recuerden que si llegan ustedes a ver un patrón que dice BLO, B-L-O, BLO, eso significa trabajar en bucle trasero. Y esta vuelta la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Vean, aquí tenemos el punto completo, pero nosotros solo tomaremos el buclecito de atrás. Y así vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer lo mismo durante toda la vuelta, tomando solo el bucle trasero, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a hacer también un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero ya la vamos a hacer en bucles completos. Vean, aquí ya tomamos todo el punto. Bien, vuelta 7, 6 disminuciones continuas que se hacen de esta manera. Miren, bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, tejemos esos dos juntos y terminamos nuestro punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Vamos a hacer otras 5 porque necesitamos 6 en total y aquí ya hice una. Una vez que haya hecho las 6 disminuciones, me van a restar 12 puntos bajos. Realizo esos 12 puntos y estaría terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta número 8, 4 disminuciones continuas, nos restarán 10 puntos, realizamos esos 10 puntos y terminamos la vuelta con 14 puntos bajos. Y vuelta número 9, 2 disminuciones, 10 puntos bajos, realizamos esos 10 puntos y terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. Seguimos, amigas.
Muy bien, antes de continuar vamos a articular el piecito de nuestro cuerpo base. Miren qué bonito se va viendo. Vean qué bonito se va viendo, me está encantando. Como les dije, ya hicimos varios proyectos con ese cuerpo base. Van a tomar, bueno, mire, antes que nada quiero decirles, si no la quieren articular, está bien. Está bien si no la quieren articular, pero es importante, en primer lugar, que la rellenen muy bien. Y en segundo, sí necesitan colocar un soporte en el cuello de su muñeca. El cuellito de la muñeca es muy delgado. Yo sugiero que le coloquen una barra de silicón. La barra de silicón debe ser larga, que abarque la mayor parte de la cabeza y la mayor parte del cuerpo. Si colocan ustedes una barra de silicón o un soporte muy pequeño, no va a ser suficiente. Entonces, puede ser la barra de silicón, un palito de madera, unos 2, 3, los palitos que le quepan en el cuerpo de paleta payaso, en fin, de alguna otra paleta, pero debe ser suficientemente grande para que soporte perfectamente la cabeza. Incluso pueden poner un poco de alambre bien protegido. Miren, hay dos tamaños de barra de silicón. Van a usar una barra de silicón delgada. Hay una más gruesa, esa no va a caber. El silicón debe de abarcar la mayor parte de la cabeza, como están viendo en la imagen, y en el cuerpo también. Del cuerpo debe abarcar la mayor parte del cuerpo para que logre soportar perfectamente la cabeza y esta no se mueva. Yo prefiero el alambre, sinceramente, pero ustedes pueden articularlas como más les guste. Repito, que abarque la mayor parte de la cabeza y al mismo tiempo la mayor parte del cuerpo. De esta manera ustedes van a estar seguros de que no, la cabeza nunca se va a mover. Muy bien, nosotros sí la vamos a articular. Bueno, la voy a articular para que ustedes tomen la decisión que ustedes quieran. Este alambre que ven en mi mano es calibre 18. No es muy delgado no nos sirve tampoco, amigas. Tienen que ser por lo menos de calibre 18 o un poquito más grueso. Van a cortar 26 centímetros incluso 25, 26 centímetros, Depende del doblez que le hagan ustedes en la punta. Yo corté en este caso 26 centímetros y lo vamos a cortar. Miren, ahí viene la barra de silicón. Es la barra de silicón gruesa. Muy bien, van a cortar el alambre de la forma que están viendo. Van a necesitar unas pinzas como lo pueden ver. Vamos ahora a doblar las puntas del alambre. De esta manera, vean, el alambre es muy maleable, no se preocupen, se trabaja muy fácil con él. Se puede doblar incluso con las manos, pero bueno, las puntas se pueden picar el dedo, se pueden lastimar el dedo, mejor con las pinzas, ¿no? Entonces, hacen un doblez de esta manera y lo cierran bien. Esto ayuda a evitar accidentes, que quede así bien pegadito, miren. Así bien cerradita, bien cerradito el doblez. Como ven, no lo hice muy grande, lo hice pequeño. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Bien cerradito el doblez que vamos a hacer. Anímense a hacer el cuerpo base. Con ese cuerpo base pueden hacer muchísimas cosas. Así es que anímense a hacerlo. Además de que tengo proyectos por ahí que vamos a hacer cosas bien hermosas con ese cuerpo base. Ya las hemos hecho, pero seguiremos haciéndolas. Miren, aquí ya quedó el doblez en ambos extremos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a forrar el alambre. Yo suelo usar cinta de aislar, pero quiero que también vean, aparte de que ya se me estaba acabando, quiero que vean cómo queda con pueden usar cinta transparente, cinta canela. Es importante que las dos puntas sean en las que pongan más vueltas para que quede bien protegida esas puntas. Ya hicimos los dobleces y ayudan mucho, pero bueno, nunca está de más, ¿verdad? Vamos a dar vueltas y vueltas hasta forrar todo el alambre. Si quieren solo forrar las puntas está bien, pero deben de quedar bien protegidas, Miren, van a darle vueltas a todo el alambre de esta forma hasta llegar al otro extremo. En el otro extremo vamos a hacer aquí también varios dobleces para que este otro extremo también quede bien protegido. Repito, ya tiene en ese extremo el doblez que hicimos de por sí, y con esto, con la protección que estamos poniendo con la cinta, bueno, va a ser prácticamente imposible que ocurra un accidente.
No den demasiadas vueltas porque el piecito es pequeño. Tampoco tan poquitas porque si le dan muy poquitas vueltas, pues no va a servir de nada. Pero si ponen demasiado, pues les va a costar trabajo meterlo en el piecito. Pero miren, así quedó. Así quedó. Tantas vueltas como ustedes crean necesario. Van a tomar el piecito de nuestro cuerpo base y lo van a medir de la suela, de la parte de abajo. Déjenme acercar un poco mi cámara. Y van a tomar el alambre de la suelita, de la parte de abajo, y lo van a medir. Deben tomar una medida en la que no quede exactamente de largo del piecito. Debe quedar un poco más pequeño. Un poco más pequeño, y ahí van a hacer un doblez como lo están viendo, vean. Como una forma de L. Así es como va a quedar nuestra articulación de la piernita de nuestra muñequita. Lo que vamos a hacer ahora es colocar un poquitín de relleno. Esto es solo un poco, no demasiado. Esto es para que este relleno quede colocado en la parte de la suela del piecito, de la planta del piecito, y el alambre no llegue hasta abajo, hasta el tejido. Y van a colocar ahí adentro el alambre, la articulación. Miren, ya ahí quedó. Ahí quedó. No tengan miedo de trabajar con el alambre. Créanme que nos acabamos acostumbrando y empezamos a tejer y ni siquiera sentimos que el alambre está allí. Con mucho cuidado, yo lo estoy haciendo con las tijeras. Si ustedes lo van a hacer con las tijeras, tengan mucho cuidado. Pueden hacer esto también con su crochet o con un bolígrafo, con algo que tengan a la mano, y comiencen a rellenar el piecito. Para que ahorita que sigan con la labor, no se les vaya a salir de su lugar el alambre, la articulación que hicimos. Rellenan muy bien el piecito y vamos, si quieren ponerle más, está bien, es para que no se mueva, amigas. Van a ir rellenando conforme vayamos avanzando en la labor y van a hacer de las vueltas 10 a la 24 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 24 con 12 puntos bajos. Así es como va a quedar el piecito, vean. Así quedó. Al final van a hacer un punto deslizado y van a dejar hebra corta. Muy bien, van a hacer otra piernita exactamente igual, pero en esta no vayan a cortar la hebra. En esta piernita no vayan a cortar la hebra, por favor. Muy bien. Aquí ya, como ven, ya rellené. Lo que vamos a hacer ahora va a ser unir las dos piernas. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, miren, yo terminé prácticamente en la parte de atrás del piecito. Me tengo que ubicar aquí, miren, en el centro. Esta es la parte de enfrente, en el centro, en el punto central de la parte interna de la piernita, vean. Frente, costado. Frente, costado, aquí. En un costado ubico el punto central. Si quieren marcarlo con un marcador de puntos, yo veo que mi punto central, tengo que tejer 2 puntos para llegar a ese punto central. Ya tejí uno y ya tejí otro. Es importante para que los piecitos les queden bien derechitos que ubiquen muy bien ese punto central. Una vez que hicieron eso, van a tomar su hebra de color blanco. Vamos a hacer el calzoncito de la muñeca. Yo lo voy a hacer en blanco, pero depende de la labor que ustedes estén haciendo, va a ser el color que elijan. Ya que cambiaron el color, vamos a hacer aquí 3 cadenas. Estas nos van a servir para unir las piernitas, amigas. Aquí va una, 2 y vamos por la tercera. Muy bien, ya tenemos nuestras 3 cadenas. Vamos a dejar en pausa un poquito esta pierna. Vamos a tomar la otra piernita. Vamos a hacer lo mismo, miren, vamos a presentarlas. Ay, bueno, vamos a presentarlas, miren, aquí están las dos mirando hacia el frente. Aquí están las dos bien acomodaditas mirando hacia el frente, vean, ahí está. Muy bien, una vez que ya tenemos las dos piernitas,
vamos a ubicar el punto central de la piernita que vamos a ocupar ahora, la primera que hicimos, en donde dejamos hebra corta. Ya tenemos ese punto central ubicado. Repito, si quieren poner un marcador para que no pierdan ese punto una vez que lo hayan ubicado. Muy bien. Yo ya lo ubiqué aquí. En ese punto que yo ya ubiqué, que es el punto central, allí voy a introducir mi crochet. Voy a retomar el tejido como lo habíamos dejado hace un momento. Aquí está. Y una vez que ya ubiqué el punto central de la otra pierna, allí voy a introducir mi crochet. ¿Vieron? Voy a tomar la hebra de color blanco. Si quieren ya pueden cortar la hebra de color carne, para que no esté ahí estorbándoles. Y voy a hacer aquí un punto deslizado. Ahí está mi puntito deslizado. Muy bien, amigas. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer los 12 puntos que corresponden a esta pierna y aprovecho para perder esa hebra. Miren, amigas, ya llegué a los 3 puntos de unión. Voy a hacer un punto, a las 3 cadenas de unión. Y voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas que me sirvieron para unir. Aquí está el primero. Uno más. Muy bien, y uno más, 3 puntos bajos. Muy bien, amigas. Ya llegué a la otra pierna. Voy a realizar ahora, aprovechando para perder estas hebritas que me quedaron aquí, cuando inicié las cadenas, voy a hacer ahora los 12 puntos que corresponden a esa pierna. Recuerden, aprovechamos para ir perdiendo estas hebras. Miren, aquí es el siguiente punto en el que me toca trabajar. Introduzco el crochet, paso esas hebras que quiero perder hacia adelante y voy a hacer un punto bajo. Muchas de ustedes ya saben hacer esto, pero bueno, hay amigas que apenas están aprendiendo, que va a ser su primer cuerpo base, y bueno, vamos a pensar en ellas y les vamos a ir explicando. ¿Vieron, amigas? Otra vez me voy a introducir el crochet en el siguiente punto en el que me toca trabajar. Así, las hebritas van a quedar hacia adelante, vean. Y voy a hacer mi punto bajo. De esta manera voy a ir perdiendo las hebras que ya no voy a ocupar y voy a seguir avanzando en mi labor. Muy bien, amigas, voy a realizar los 12 puntos de esta piernita. Seguimos. Ya realicé esos 12 puntos, vean. Ya llegamos de nuevo a las 3 cadenas que utilizamos para unir. Voy a hacer de nuevo 3 puntos bajos. Aquí ya es un poquitito más fácil hacerlos. Como ya hicimos los 3 del otro lado, de este lado ya es un poco más fácil. Ahí ya hice uno, otro más y el último. Muy bien. Una vez que hicimos esto, habremos terminado esta vuelta, que es la 25 con 30 puntos bajos. Las piernitas ya nos quedaron unidas, vean ustedes. Miren. Ahí están las piernitas unidas y vamos a continuar con nuestra labor. Vamos a hacer aquí 2 vueltas más, 3, las 26, 27 y 28, haciendo un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 28 con 30 puntos bajos. Ya lo realicé, amigas. Vuelta 29, 6 puntos bajos, un aumento, 14 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos, y vuelta 30, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 31, 7 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos bajos. Así es como va quedando. Antes de continuar, amigas, vamos a acomodar los alambres. Muy bien. Miren, aquí tenemos los dos. Vamos a ubicar nuestro dedo a la altura de la vuelta en la que vamos trabajando ahorita. Y vamos a hacer un doblez así hacia la derecha. Y así es como va a quedar. Van a hacer lo mismo del otro lado. Dejen volteo porque con la mano izquierda no puedo. Ubican de nuevo a la altura de la vuelta en la que vamos trabajando ahorita, y así es como va a quedar. Uno viendo para un lado y el otro viendo para el otro.
El alambre nos debe de quedar más o menos a la mitad de la piernita. No hasta allá, no hasta acá, más o menos a la mitad de la piernita. Ahí ubican su alambre y vamos a ubicar el centro del cuerpo. Una vez que lo ubicamos, vamos a hacer un doblez hacia arriba, vean. Vamos a hacer lo mismo con el otro, ubicamos nuestro alambre a la mitad de la piernita, no hasta acá, no hasta acá, a la mitad, y vamos a doblar ahora hacia arriba, ubicando el centro del cuerpo. Ahí está, amigas. Y lo único que vamos a hacer ahora va a ser entrelazar los alambres para que se hagan uno solo. Miren, así lo vamos entrelazando, entrelazando hasta que quede un solo alambre. Ahí está, amigas. Ya hicimos la columna vertebral de nuestro cuerpo base. Así es como va a quedar, amigas. Si vieron, si ustedes ya han trabajado con alambres, van a ver que se te olvida que están ahí. No hay ningún problema trabajar con los alambres, así es que anímense. Muy bien, vuelta 32. 8 puntos bajos. Aquí vamos a empezar con disminuciones. 8 puntos bajos, una disminución. 15 puntos bajos, una disminución. 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Así es como vamos avanzando. Aquí en el último punto de la vuelta que acabamos de terminar, no lo voy a terminar porque voy a hacer un cambio de color a color carne. El último punto lo termino con el color carne. Voy a cortar el color blanco que ya no voy a ocupar. Y voy a trabajar a partir de ahorita. Esta vuelta la voy a hacer en bucle trasero. Muy bien, amigas, bucle trasero. Ya sabemos trabajar en bucle trasero. Ya no vamos a tener absolutamente ningún problema. Vamos a aprovechar para ir perdiendo la hebra. En esta vuelta, que es la 33, vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución. 14 puntos bajos, una disminución. 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta 34, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Esta vuelta ya la haremos en bucles completos, pero quiero enseñarles cómo vamos a hacer la vuelta que vamos a hacer en bucle trasero. Miren, es que quiero enseñarles más bien las disminuciones. El bucle trasero ya lo sabemos hacer, pero quiero enseñarles cómo vamos a hacer las disminuciones. Tal vez muchas de ustedes ya lo saben, pero bueno, vamos a ver cómo se van a hacer. Voy a hacer aquí los 8 puntos, voy a ir aprovechando para perder la hebra. Aquí va un punto. Introducimos la hebra en el bucle trasero y vamos a hacer otro punto. Voy a hacer de esta manera 8 puntos en bucle trasero. Recuerden, la vuelta 34 ya es en bucles completos, ¿eh? Solo esta es en bucle trasero. Muy bien, ya terminé los 8 puntos. Vamos a hacer las disminuciones de esta forma, vean. Introducen el crochet en el siguiente punto, enganchan la hebra y la sacan, pero no lo tejen, déjenlo en espera. Aquí se va a quedar. El siguiente vamos a hacer lo mismo. Introducimos el crochet. Vamos a hacer el punto bajo. Pero ahora sí vamos a cerrar los 3 juntos. Ahí nos quedan 3 puntitos y los tejemos los 3 juntos. De esta manera vamos a hacer las disminuciones de la vuelta 33. Muy bien, amigas, seguimos adelante. Vuelta 35. Vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución. 13 puntos bajos, una disminución. 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Y vuelta 36, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Miren, ya fui rellenando un poquito mi labor. Vayan rellenando conforme van ustedes avanzando. Lo que vamos a hacer en la vuelta 37 son 8 puntos bajos, una disminución. 12 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Y lo que haremos en la 38, vuelta 38, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Seguimos, ya vamos muy avanzadas, ya no falta tanto. Vuelta 39, 8 puntos bajos, una disminución. 11 puntos bajos, una disminución.
3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos y las vueltas 40 y 41 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 41 con 24 puntos bajos. Miren, amigas, ya está tomando forma bien bonito nuestro cuerpo base. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 42, vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a colocar los bracitos. Lo primero que vamos a hacer son 7 puntos. Aquí ya realicé esos 7 puntos. Miren, voy a sentar a mi cuerpo base porque me estorba un poquito para enseñarles. Muy bien, ya hice esos primeros 7 puntos. Voy a tomar el bracito en cualquiera de los puntos. Voy a introducir el crochet de adentro hacia afuera del bracito, vean. Y voy a tomar el punto que sea, no importa cuál de esos puntos sea. Miren, no solté mi crochet, ahí está. Y voy a ahora introducirlo en el siguiente punto en el que me tocaría trabajar. Muy bien. Sería aquí, miren, en este me toca trabajar. Y aquí voy a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo, atravesando el brazo. Y ahora sí hago mi punto bajo. Voy a hacer esto mismo otros 2 puntos. El cuerpo va a ser unido con 3 puntos. Aquí llevamos el primero. Vamos a introducir en el siguiente punto que nos toca trabajar, introducimos el crochet. Ahora en el siguiente punto del cuerpo. Déjenme que me estorba un poco el relleno. Y atravesamos el cuerpo, atravesamos el brazo. Ahí está, y vamos a hacer el punto bajo. Vamos a hacer esto una vez más. Atravesamos en el siguiente punto en el brazo, en el siguiente punto del cuerpo. Así, amigas. Bueno. Y vamos a hacer aquí un punto bajo, atravesando el crochet en el brazo y en el cuerpo y en el brazo, miren. Y hacemos el punto bajo. De esta manera quedó colocado el bracito perfectamente ubicado en el punto lateral. ¿Vieron? Ahora voy a hacer 8 puntos bajos de la parte frontal del cuerpecito. Ya realicé los 8 puntos bajos, ya estoy ubicada del otro lado del cuerpo. Voy a colocar el otro brazo de la misma manera que hice, de la misma manera que coloqué el brazo anterior. Miren. De adentro hacia afuera del brazo introduzco mi crochet. Me voy a ir al siguiente punto en el que me tocaría trabajar y voy a hacer aquí un punto bajo. Ahí andan ladrando los perros en la calle. ¿Quién sabe qué les pasa? Muy bien, pueden ir perdiendo la hebra o dejarla más adelante. Aquí como quedó del otro lado, yo la voy a perder más adelante la hebra. Muy bien, vamos a introducir el crochet en el siguiente punto del brazo, en el siguiente punto del cuerpo y voy a hacer un punto bajo. Aquí ya coloqué el segundo punto, ya hice el segundo punto para colocar el brazo. Vamos a hacer otro más. Aquí es donde nos toca trabajar. Ahora en el cuerpo, vean, aquí, y vamos a hacer nuestro punto bajo. Muy bien, hago el último punto que me quedaba. Y así es como habrán quedado colocados los bracitos, vean. Vean, amigas, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Queda muy bien. Ya estamos a punto de finalizar. Solo quiero hacerles un comentario rapidísimo que es importante. A veces nos confundimos en esta parte. A mí me pasaba mucho y por eso se los digo. Estos hebritas que son las del brazo las vamos a ocultar más adelante. Déjenlas quito para explicar bien. Miren, vamos a trabajar a partir de ahora en este contorno. Miren, aquí atrás, en esta parte de los brazos, aquí en esta parte de enfrente y en esta parte de los brazos. Los puntos que utilizamos, estos 3 para unir los brazos, con esos ya no vamos a trabajar. Esos se van a quedar ocultos ahí adentro. ¿Ven?
Esos brazos que usamos, perdón, esos puntos que usamos para unir los brazos ya no los vamos a ocupar, amigas. Entonces, si ustedes cuentan los puntos que hay, estos no, ni estos tampoco. Si cuentan los puntos que hay en el contorno, aquí teníamos 7 y 5, 12 y 8, 20, 25 y uno que nos quedaba en la parte de atrás del brazo son 26. Es por eso que la vuelta se termina con 26 puntos, amigas. Quería explicarles eso. Los brazos tenían 8 puntos, pero como usamos 3 para unir, ya nos quedaron de 5 puntos. Por eso contamos de los brazos solo 5 puntos, porque los otros 3 quedaron ahí ocultos. Espero que esta explicación, vean, les haya quedado clara. Vamos a trabajar en este contorno, amigas. Espero que esa explicación les haya quedado clara, porque a veces en esa parte nos confundimos, y espero que les ayude para que se les facilite más su labor de aquí en adelante. Muy bien, vuelta 44. Una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Amigas, vayan rellenando porque el cuerpo se va a hacer cada vez más pequeño. Vuelta 45, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 18 puntos. Y en la vuelta 46, 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y en las vueltas 47 y 48, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 48 con 9 puntos bajos. Muy bien. Miren, así es como quedó el cuerpecito, amigas. ¿A poco no se ve fantástico? Imagínense todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos lograr. Miren, la parte buena de hacer la articulación es que podemos lograr movimientos increíbles con el cuerpo. La muñequita se puede sentar. Aquí no tiene cabeza, pero aún con la cabeza se puede sentar, puede doblar las piernitas como lo vieron, en fin. Así es que pues atrévanse a hacerlo articulado. Al principio no es ni siquiera difícil, Cuando menos te das cuenta estás trabajando con los alambres sin problema. Lo que vamos a hacer ahora es ahuecar esta parte de la cabecita, amigas. Miren, yo lo hice con el crochet, lo pueden ustedes hacer con las tijeras con mucho cuidado, y van a introducir el alambre de esta forma. Así lo van a meter. Aquí siento que le falta huecarse un poquito más. Voy a hacer el hueco más grande, si es necesario me ayudo con mis tijeras y voy a introducir de esta forma el alambre. Miren, allí quedó. Siento que se fue como de lado. Ahorita lo ahueco bien, pero ya vieron ustedes lo que tienen que hacer. ¿Ven? Y una vez que lo hayan introducido, van a coser la cabecita, amigas. Van a coser la cabecita. Miren, lo que van a hacer es toman su aguja, la ensartan. De esta forma la van a ensartar y van a ubicar la cabecita perfectamente mirando hacia el frente. Y visualmente ustedes van a ver en dónde cae. Ya que tienen la cabecita bien ubicada mirando al frente, ustedes que no les quede de lado, bien ubicando al frente, ubicada hacia el frente, ustedes van a ver en dónde cae la hebra que dejamos en la cabecita. Y en ese punto, yo veo que es vean, ahí justamente ahí cae la hebra. Allí voy a empezar a hacer puntadas. Una puntada en el cuerpo y una en la cabeza. De preferencia la pueden hacer como yo la estoy haciendo. Miren, me meto por dentro de la cabecita meto la aguja lanera por dentro, vean. Y de afuera hacia adentro del cuerpo hago esto. Y en la cabeza de adentro hacia afuera. Espero explicarme, miren, de adentro hacia afuera. Traten de hacer esto, así se van a notar un poquito menos las puntadas. Tal vez así ni se noten las puntadas. Y vamos a hacer esto en cada uno de los puntos. Amigas, miren, volví a sacar la cabecita porque sí sentí que entró chueco el alambre. Ya la acomodé de nuevo y terminé de coser. Al final hice un nudo y voy a perder la hebra hacia adentro. Vean, hacia adentro.
Y ya nada más voy a cortar la hebra. Muchos de los proyectos que hacemos no necesitan orejitas. Las orejitas se hacen muy muy fácil, así es que pues anillo mágico de 6 puntos y listo. Eso es para hacer las orejitas. Lo dejé así porque muchos proyectos no necesitan orejitas. Pero les repito, si quieren ponerle orejas, un anillo mágico de 6 puntos y las colocan. Vamos a ir viendo en los proyectos que lleven orejitas, pues se las vamos a poner. Y pues así quedó nuestro cuerpo base, amigas. Repito, anímense a realizar. Ya vieron las cosas tan bellas que hacemos aquí. Ustedes también tienen mucha imaginación y creatividad para usar este cuerpo base. Y nos vemos pronto con proyectos para aprovechar este cuerpo base. Cuídense mucho, nos vemos pronto.